Bueno, a propósito del rol de la radio pública, y siempre decimos esto con cuidado, porque no queremos estar lo más lejos posible de la pedantería ni de ningún tipo de paternalismo o maternalismo intelectual. Simplemente decir que entendemos también que parte de la manera de hacer periodismo es ayudar a entender algunas cosas, ¿no? Y un asunto que sobre el cual todo el mundo habla, que marca tendencias, que de alguna manera determina las pautas de los domingos en los medios de comunicación, son las encuestas, ¿no? Pero bueno, si yo preguntara cuántos de nosotros entendemos bien cómo funcionan las encuestas, qué miden, en fin, probablemente la gran mayoría de nosotros estaría bastante perdido, ¿no? Entonces queremos hacer hoy día una entrevista para poder explicar este instrumento, que además va a tener sus últimas mediciones en esta hora, en estas horas, perdón, porque a partir del día de mañana la proliferación o la difusión pública de encuestas va a estar prohibida porque vamos a estar muy cerca del resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, hemos invitado a alguien que ha estudiado desde la academia este tema y que además siempre ha tenido mucha gentileza con este medio de comunicación. Nos referimos al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rodrigo Uribe. Rodrigo, muy buenos días. Gracias por poder conversar esta mañana. Hola Pato, un gusto y un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y un saludo a la gente que está en la casa escuchando. Bueno, partamos por ahí, ¿ah? Cuando aparece el domingo, no vamos a dar nombre de encuestadoras, pero la encuestadora tanto dice que el rechazo tiene cuarenta y tantos y el apruebo tiene treinta y tantos, o el número que sea. ¿Qué es lo que nos está diciendo concretamente? ¿Qué es lo que está midiendo? Mira, más allá de las preguntas específicas, lo que las encuestas capturan es un clima de opinión, es decir, disposiciones que la gente tiene hacia las cosas. Eso es el marco general. Cuando Ujú. pensamos en si una encuesta llega a ser un excelente predictor de un resultado, ahí es donde la cosa se empieza a relativizar un poco más. Ahora, sabemos más o menos qué piensa la gente hoy, sabemos puntos más, puntos menos, cuál es la tendencia que se va marcando. Sin embargo, la conducta tiene siempre algún salto de coherencia o incoherencia en todos nosotros que genera el grado de incertidumbre que también está asociado a las encuestas Ujú. y que va más allá del margen matemático estadístico del error, sino que tiene que ver básicamente con que ninguno de nosotros es 100% coherente y además ninguno de nosotros eh, por algún momento puede tal vez cambiar incluso su opinión. Ujú, ujú. Rodrigo, la forma de medir, por ejemplo, cuando se critica que algunas encuestadoras llaman a 7.000 personas y solo contestan 700, y se dice que además esas 700 no necesariamente son representativas de esos 7.000, ni esos 7.000 de la totalidad del padrón, que son más de 15 millones. ¿Qué podríamos decir al respecto? Mira, uno de los temas siempre con las encuestas y con ¿Mm? todos los estudios es el terreno, es decir, Sí. que la gente acepte contestar. Ahí ya siempre tenemos un manto de que la gente genuinamente puede dudar y que me parece muy legítimo. Ahora, cuando esto se hace bien, es que tú, si una persona no te contesta, tú tienes seleccionado lo que se llama un reemplazo. Es decir, aleatoriamente se asigna una persona que es un equivalente a la persona que no contesta. Eso es cuando está bien hecho. Hay veces que simplemente eso lo hace una máquina y empieza a tirar números y llama por teléfono y llama por teléfono. Ujú, Eso sí genera distorsiones y problemas de calidad. ujú, Ahora, en general, en la tasa de respuesta de los estudios siempre es relativamente baja, no es muy alta. ujú, O sea, eso es un fenómeno que ocurre aquí en Chile, ocurre en todo el mundo. Y es un fenómeno que siempre ha ocurrido. O sea, sí. cada día es más difícil encontrar a alguien que nos conteste. Ahora, el grado de representatividad que tiene que ver no con el hecho que la gente conteste o no conteste, sino básicamente cómo fue seleccionada la persona. La representatividad tiene que ver con haber hecho una buena selección de quienes participan en un estudio. Porque finalmente yo puedo tener un grupo de personas que ninguno es representativo y no puede contestar la primera. Y, Ujú, por tanto el estudio pierde calidad de origen. Es decir, lo importante es cómo se selecciona la muestra, más que efectivamente si tenemos una tasa de respuesta muy baja. Ahora, obviamente la tasa de respuesta en la medida que se dilata genera un pequeño grado de distorsión. Pero el fenómeno fundamental es cuán representativo es la forma de seleccionar a las personas. Ese es el punto clave. El hecho de que hay algunas personas dispuestas a contestar y otras no podría generar una distorsión. O sea, los que están más dispuestos a contestar podrían no ser representativos de una tendencia de carácter nacional, por decirlo de alguna manera. Mira, esa distorsión en general
Depende del tema. Ujú. Hay temas muy sensibles en los cuales tú tienes ese salto posible. Por ejemplo, si yo pregunto temas íntimos, por ejemplo, por ejemplo, si yo pregunto consumo de drogas, que es Claro. un tema súper personal, y ahí claramente las personas que aceptan contestar es un grupo que tiene una percepción sobre el problema súper distinto, de hecho, hay que hablarlo. Ahora, sobre el tema político, que es el que estamos de algún modo implícitamente hablando, eh, ahí es una opinión bastante abierta. En el tiempo de la dictadura, eso sí, sin duda alguna, era un hecho relevante. Hoy, que es un tema abierto, un tema en realidad en lo cual tú no tienes mayores inhibiciones, por tener inhibiciones no hay ningún problema. O sea, eso no debería generar una distorsión importante en los Ujú. Estamos conversando esta hora de la mañana con el profesor Rodrigo Uribe a propósito de lo que ocurre con las encuestas y obviamente lo estamos haciendo porque estamos a pocos días del plebiscito del próximo 4 de septiembre. Rodrigo, bueno, en la medida que nos estamos acercando surge la gran pregunta respecto a cómo medir un escenario que nunca el país había conocido, que es un escenario donde tenemos inscripción automática y voto obligatorio. Y esto dicho en general, porque dicho más en particular supone una complejidad adicional, que es que se trata de medir a personas que se supone que nunca, esto es como teórico, ¿no? Que nunca en los últimos años han ido a votar, ¿no? Y por lo tanto que no tendríamos, digo hipotéticamente, no tendríamos, ¿no? Cómo saber cuál es su real predisposición electoral, digo, respecto concretamente al apruebo o al rechazo. ¿Qué decir sobre este punto? Porque hemos leído en los últimos días a la hora también de tratar de meternos en los intersticios de las encuestas, respuestas de distinto tipo respecto a si ese fragmento, que puede ser un fragmento importante para efectos del resultado final, admite algún tipo de previsibilidad previa, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Mira, en general cuando estamos mirando las encuestas, si tú te fijas, son en general de la opinión pública. Por lo Ujú, tanto, deberían representar gente que va a votar y gente que no va a ir a votar. Esa es una primera cosa. De hecho, dentro de las encuestas se hace una submuestra de aquellas personas que son los votantes o las votantes probables, para evitar esa distorsión. Ahora, dentro de las personas el, que participan, finalmente ellos manifiestan que probablemente van a ir a votar. ujú, Porque la gran distorsión que tenemos en los estudios es no saber cuánta gente efectivamente va a ir a votar. ujú. Ese número es un número incierto. Por tanto, eh, los cálculos que hacen las encuestas en términos de votante probable, ese cálculo es un cálculo que no sabemos cuán preciso es. Y que no hay manera Ahí, metodológica de agarrarlo, mira, se han inventado varias fórmulas ¿ya? en varios países del mundo, porque, por ejemplo, su historia de votación es pasada. Una persona que ha ido a votar todas las veces en las últimas 4 elecciones es muy probable que vaya a esto. Ujú, Una persona que no ha ido a votar en ninguna de las últimas 4 elecciones es un votante improbable, ujú. ¿verdad? Entonces, se han inventado formas, pero de ninguna sabemos efectivamente cuál es una buena pregunta que nos pueda limpiar ese efecto en términos reales. Sí. Ahora, hay una pregunta, Rodrigo, que probablemente es más sociológica que estadística, no sé, tú lo sabrás mejor, que es, ¿qué tipo de personas son aquellas que no van a votar? ¿Qué mueve sus vidas? ¿Qué les mueve para vivir como viven, para pensar como piensan? Porque probablemente eso tiene que ver o puede tener que ver con las circunstancias en las cuales estarían dispuestos a ir a votar o no, ¿no? Hay alguna apreciación, alguna caracterización vuelvo a insistir, como de tipo sociológico respecto a cómo sería ese tipo de personas en relación a estas otras que sí están dispuestas a ir a votar por lo general? A ver, yo creo que de tu pregunta hay dos puntos. Ajá. Uno es aquellas personas que no van a votar en escenarios de voto voluntario. Ujú, Y eso está mucho más investigado en el mundo y tiene que ver básicamente con un descrédito que van adquiriendo las acciones políticas y por tanto las personas van tomando distancia y terminan no yendo a votar. Ese es un grupo. Sin embargo, lo interesante de tu pregunta es lo otro. ¿Qué personas no van a ir a votar en un escenario obligatorio de voto? ujú, Esa investigación no la tenemos sino hasta después de la elección. ujú. Ahora, en general, o sea, lo que ha mostrado los estudios que han mostrado la evidencia internacional es que personas que provienen de sectores más vulnerables tienden a votar menos.
Ujú. Personas más jóvenes tienden a votar menos. Son personas en general con menos instrucción, tienden a votar menos. Hay algunos determinantes que tienden a que la gente no vaya a votar. También, al menos en Estados Unidos y en varios países del mundo, se ha observado que hay un componente religioso. Ujú. Gente muy conservadora religiosamente, muchas veces uno puede decir que somos sectores de alguna rama de la iglesia evangélica, que son abiertamente y explícitamente apolíticas, también generan grupos de personas que tienden a resistirse a ir a votar. Ujú. Entonces, ahí tienes que quedar ciertos predictores. Sin embargo, el caso chileno, la pregunta no es fácil. Ujú. Tú estás planteando gente que no va a ir a votar en escenarios obligatorios. Ujú. Sí. Te lo pregunto, Rodrigo, porque eso de alguna manera podría darnos luces respecto a por qué las campañas se hacen como se hacen, ¿no? Si cuando se apela a la esperanza, del modo en que se apela a la esperanza, a qué tipo de personas se quiere convencer, si cuando se apela al miedo, al futuro, a qué tipo de personas se quiere convencer. Por eso te lo pregunto, ¿no? Porque quizás, aunque sea tentativo, la respuesta a esa pregunta nos ayuda a entender también cómo están proyectando las distintas posibilidades de captura de voto los dos comandos, ¿no? Ahí cómo lo ves, ¿no? Porque uno ya a estas alturas tiene más o menos claro cómo se han instituido las campañas del apruebo y del rechazo. Mira, uno de los errores que normalmente se comete en este tipo de contextos, en que uno lo ve a veces en varias campañas, es que tienden a apelar a sus votantes más duros. Ujú. Sobre todo a la medida que avanza la campaña, el foco es y siempre debe ser aquella gente que está indecisa o Ujú. aquellas personas que son votantes blandos del otro sector. Una persona que está súper convencida no la vas a desconvencer. Ujú. Entonces, eso es importante pensar que una campaña tiene que dirigirse a aquellas personas que no están seguras si votar o no votar por esa. Y esa es la tecla que técnicamente uno siempre debería buscar. O sea, Sí. ¿qué es aquel elemento que hace que finalmente yo pueda terminar votando apruebo o rechazo? Ujú. Esas personas que están ahí como en un estado como de cotización de las dos opciones, tienen elementos que por un lado les gustan de uno, por otro lado les gustan de otro, por otro lado que no les gustan de uno, no les gustan de otro. Ahí es donde está el núcleo de hacia dónde debería dirigirse. Ujú. Uno de los problemas que yo personalmente veo en la franja, sobre todo al principio, que estaba muy orientada a la gente que ya estaba convencida. Entonces Ujú. ahí normalmente pierde mucho esfuerzo. Sí. Esfuerzo porque normalmente en realidad son recursos súper limitados y que conviene aprovecharlo de la gente que tú tienes que hacer que se cambie para tu lado, se mueva para tu lado. Y Ujú. que si tú no lo logras movilizar, eh, tienes un problema grandote. Si finalmente, si tú piensas el apruebo el rechazo, va a ser una elección relativamente estrecha. Ujú. Y esa estrechez va a tener que ver con quién es capaz de convencer a los indecisos, no de convencer más a los que ya están convencidos. Sí. Entonces ahí usualmente en realidad más bien hay un problema técnico en las campañas que yo lo miro con mucha sorpresa, en realidad no, pero ¿para qué le están hablando a gente que está tan convencida? Si lo importante es que la gente que no está convencida. Esos son los personajes clave que van a definir el proceso. Rodrigo, y con toda la cartografía que tenemos hecha y con toda la que nos falta, ¿no? Porque hemos hablado aquí de lo que tenemos y de lo que nos falta, ¿no? ¿Dónde hipotéticamente, y entendemos perfectamente que estamos teniendo una conversación de carácter analítico más que sobre la base de evidencias, ¿no? Pero ¿dónde analíticamente podría estar o quiénes podrían ser los del voto blando del apruebo y los del voto blando del rechazo? Mira, claramente a nivel de la gente, eh, si tú quieres mover gente hacia la prueba, hay un tema de incertidumbre súper importante. Estamos hablando de un proyecto constitucional que tiene varias novedades respecto a lo que ha sido la tradición histórica de Chile, en, por ejemplo, el sistema político, en el sistema de justicia, en la plurinacionalidad, en un montón de elementos que no son aquellos que tradicionalmente hemos visto en nuestra geografía política. Eso genera incertidumbre en un grupo importante de personas. Y esas personas necesitan certeza si esto va a funcionar, si de hecho los que tuvimos la campaña del rechazo es que no está bien hecho. Hay esa dimensión es una dimensión muy importante si tú quieres mover hacia la prueba. Ujú. Y por otro lado, hacia el rechazo, tiene que ver básicamente con la apelación a la estabilidad. Si tú te fijas,
es una misma cosa mirada de dos perspectivas. La importancia de, en realidad, hacer una nueva constitución implícitamente, hacerla de nuevo, se está diciendo, mira, va a ser una constitución más, entre comillas, moderada. Entonces, la apelación, esa promesa y esa apelación, ahora, ¿qué limita a alguien que a votar por rechazo? ¿Será verdad, efectivamente, que la gente de la derecha va a aceptar, después de si es que gana el rechazo, va a aceptar generar una nueva constitución y no se van a quedar pegados a la constitución de los hombres? Si te fijas, son dimensiones, teclas distintas las que tiene uno, certeza de que esto va a funcionar, y el otro, certeza que efectivamente si gana el rechazo, vamos a tener un proceso constituyente de nuevo. Y ahí que claramente hay sectores parlamentarios que lo que están tratando de garantizar que viene eso, y jugar claramente que tiene un efecto electoral. Sí. Rodrigo, para ir finalizando esta conversación, y obviamente sin la pretensión de casarnos con un resultado a priori, pero las encuestas conocidas públicamente marcan casi unánimemente una tendencia, ¿no? Una tendencia al triunfo del rechazo. ¿Cuánto habría que creerles? Mira, habría que creerles si la elección fuera este fin de semana. A mayor proximidad que tenga cualquier pregunta que yo le haga a alguien sobre el momento decisorio, es más probable que sea preciso. Si tú me traes la elección va a ser este domingo, yo tendría pocas dudas que gana el rechazo. Por poco, pero ganaría el rechazo. Ahora, quedan 2 semanas. Y por eso la autoridad, una de las cosas que hacen en muchas partes del mundo, suspende el uso de encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas no solamente capturan opinión, sino que también son capaces de reforzar la opinión e incluso crear opiniones. Entonces, por eso te digo, faltan 2 semanas que todavía hay un margen en que el apruebo puede tener ciertos decantamientos que terminan de inclinar la balanza a su favor. Ahora, la tiene un poco cuesta arriba, sí, porque el Estado hoy de opinión pública existe una leve pero significativa a esta altura del partido, porque las elecciones se ganan con balance de los votos, en favor del rechazo. Pero si fuera hoy, yo me atrevería a decir que lo más probable, que es una altísima probabilidad que gane el rechazo, pero quedan 2 semanas. Entonces, tenemos todavía bastante paño que cortar. Sí. Eso sí, con la convicción de que a medida que nos vamos aproximando, la gente va cristalizando su opinión y por tanto no la va cambiando cada vez menos. La probabilidad que alguien cambie el último día es menor, la probabilidad que cambie un mes antes de elecciones es mucho mayor. O sea, queda bastante paño que cortar, queda bastante paño que cortar, Rodrigo, pero no demasiado, ¿no? Todavía hay margen. Sí. Hay margen todavía, sin duda. Bueno. En la medida que este margen se logra achicar en la medida que tú capturas sobre todo votos blandos y votos indecisos. Ya hay un porcentaje importante del electorado que tomó posición, pero todavía tiene un porcentaje arriba que tiene márgenes de duda o está indeciso. Ese todavía tiene bastante, como dices tú, paño que cortar el proceso eleccionario. Bueno, hemos tratado de hacer una relación, ¿no? entre cómo está estructurada nuestra ciudadanía, que es afortunadamente diversa, cómo se miden esas tendencias de opinión y cuánta correlación pueden tener con el voto concreto, con el que va a definir nuestro futuro constitucional el próximo 4 de septiembre. Hemos conversado con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rodrigo Uribe. Rodrigo, como siempre, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Gracias a ti, bueno, espero que hablemos después de la elección. Eso, te vamos a invitar, te comprometemos de antemano y públicamente. Gracias, Rodrigo. Oye, muchos saludos a la gente que está en la casa y a ti un abrazo para todos. Gusto de haber hablado contigo. Sí, lo mismo digo, Rodrigo. Muchas gracias. Son las 8:31, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan, en Uchile TV, y permítanme agregar en el aniversario número 100 de la primera transmisión radial hecha desde la Casa Central de la Universidad de Chile.